Vamos a revisar ahora algunas preguntas concernientes al tema referido al funcionamiento específico que tiene cada uno de los hemisferios. Dice, señale cuáles actividades están asociadas al funcionamiento del hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo, dijimos, procesa símbolos, ¿no es cierto? Y los principales símbolos, palabras y números. Vamos a ver con ese supuesto. Resolver un problema de álgebra utilizando una fórmula. ¿Tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo? Sí, esta sería una respuesta correcta. Levantar voluntariamente mi pierna izquierda. No tiene nada que ver con el hemisferio cerebral izquierdo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el lóbulo frontal. Controlar el miedo ante un sismo. Sí, el control emocional tiene que ver con tus principios, tus razones, área prefrontal. Entonces, tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo. Imaginar mi futuro en la universidad. Cuando imaginamos, aparecen imágenes. Eso es hemisferio cerebral derecho. Entonces, las respuestas correctas serían la 1 y la 3, lo cual está justamente en la alternativa C. Veamos ahora esta pregunta. Dice, Gustavo Cerati, un famoso músico argentino, falleció en el 2014, después de permanecer en coma 4 años. Se puede inferir que una de las estructuras implicadas en el estado de coma es el lóbulo frontal, no, porque tiene que ver con lo que son movimientos. Área de Dejerine, no, porque tiene que ver con la comprensión del lenguaje escrito. Formación reticular, sí, porque dijimos que es la responsable del sistema de alerta y del despertar. Sistema límbico no tiene que ver con las emociones, hipotálamo no tiene que ver con la activación del sistema nervioso simpático. Entonces la respuesta correcta sería la formación reticular. Veamos ahora esta pregunta. Dice, una hábil bailarina sufrió un accidente de auto donde se golpeó la cabeza. Los médicos le dijeron que su cerebro estaba intacto y no presentaba daños considerables. Sin embargo, su cerebelo era el más afectado. Señale en qué situación se reflejaría una disfunción de esta estructura. Es bailarina y se ha lesionado el cerebelo. Dijimos que el cerebelo tiene que ver con la secuencia de acciones para realizar una actividad, el equilibrio, la postura, etc. Vamos a ver las alternativas. ¿Ha perdido la capacidad de moverse voluntariamente? No, no tiene que ver con el movimiento voluntario. ¿Le cuesta recordar qué danza sabía bailar? No, la alternativa está haciendo alusión a la memoria y no estamos viendo eso como una función del cerebelo. A pesar de que sus ojos están intactos, ¿ha desarrollado ceguera central? No, porque eso sería un caso de lesión en el lóbulo cortical, el lóbulo occipital, perdón. Cuando baila se muestra imprecisa y sin fluidez en el movimiento, sí, porque estamos hablando aquí de una descoordinación del movimiento, o sea, sus movimientos ya no salen fluidos, automáticos, como ella lo sabía. Una bailarina tiene muchos movimientos que ya no los está pensando para hacerlo, simplemente los hace. La respuesta correcta en este caso sería la respuesta marcada con la letra D. La lesión en el cerebelo le causó imprecisión en la fluidez de sus movimientos. Tenemos aquí otra pregunta que nos habla de un caso. Dice, el caso de Fiennes Cage es uno de los más famosos de la neuropsicología. Él era un capataz de obras al que una barra de metal le atravesó el cráneo, producto de un accidente. De ser una persona trabajadora y cumplida, su personalidad cambió tras el hecho, volviéndose irresponsable, pueril, incumplido. Señale cuál sería la estructura relacionada con el cambio de personalidad tras la lesión. Entonces, revisamos y vemos de que ha cambiado su forma de comportarse.
La persona se ha vuelto, dice, irresponsable, pueril. ¿Qué quiere decir pueril? Infantil, con respuestas emocionales propias de un niño. No hay control emocional. E incumplido, falto de responsabilidad. ¿Cuál sería la estructura relacionada con esta alteración? Entonces miramos y vemos. Formación reticular, no, porque la formación reticular más tiene que ver con el estado de coma. A ver, ¿será lóbulo parietal? No, porque no dice que hay un problema de sensibilidad. Amígdala cerebral, no, porque no está hablando necesariamente de las emociones. Hipocampo tendría que ver con la memoria. La corteza prefrontal, sí, porque dijimos que en el caso del ser humano, las funciones superiores, el control emocional, tiene que ver con la corteza prefrontal. En el caso de este sujeto, lo que ha sucedido es que ya no hay planificación, ya no hay control, ya no hay responsabilidad, ¿no? Y hay un desenfreno emocional que se produce repetidamente. Entonces la respuesta correcta sería la respuesta